Presidente, muy buenos días. Le agradecemos permitirnos esta intervención en el curso de esta audiencia pública y permítame mandar un abrazo afectuoso a nuestra bancada de parlamentarios en la Comisión Primera del Senado, dentro de los cuales tenemos uno de los ponentes del proyecto, y en la bancada de Cámara también a nuestros 5 representantes, en especial al presidente de esa comisión, al doctor Alfredo Luque. Voy a dividir Tienen dos la... ponentes en la primera. De Senado tienen dos ponentes en la U. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Voy a exponer en 3 aspectos las consideraciones de esta colectividad con relación al proyecto de reforma electoral. El primero tiene que ver con los elementos positivos que hemos detectado en ese proceso de trámite y de erradicación de la propuesta. Lo primero es un gran código. En general contiene todos los lineamientos que se encuentran dispersos en el ordenamiento jurídico electoral. Ha traído al código la jurisprudencia, la propia doctrina, de tal manera que podemos afirmar se trata de la mejor pieza a título de proyecto de reforma electoral de todas las que en el reciente pasado se han presentado y que no han prosperado en su trámite legislativo. Segundo, le genera o solicita autonomía administrativa para el Consejo Nacional Electoral y además le da poderes territoriales al Consejo Nacional Electoral. Es importante que el organismo de inspección y vigilancia tenga plena autonomía en el ejercicio de la actividad de control y vigilancia y que esa autonomía, lógicamente, también la pueda ejercer hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil y hacia los propios partidos políticos, de tal manera que saludamos con beneplácito esas iniciativas. Saludamos también con muy buena perspectiva la manera progresiva como se plantean las nuevas modalidades de voto, el voto manual, el electrónico mixto presencial, electrónico remoto y anticipado. Yo creo que eso es poner a tono la organización electoral y el sistema electoral con las nuevas tendencias en materia de tecnología, cuando efectivamente en Colombia no hemos sido capaces de materializar el desarrollo de la ley de voto electrónico. Además, crea un concepto de domicilio electoral que permite afrontar o perseguir de manera directa los temas de transhumancia electoral o conocidos coloquialmente como trasteo de votos. Es una figura muy interesante. Pero además de esos elementos positivos, se debe destacar que la misma suscripción del memorial de entendimiento con el Ministerio del Interior, con el resto del gobierno nacional, con el Consejo de Estado, con el Consejo Electoral, con la Registraduría Nacional, con los partidos políticos, hace que esta norma no solo tenga aspectos legales importantes, sino que se construya con una valoración de legitimidad que es necesario para la adopción de un código electoral o de reglas electorales. Elementos críticos. A nuestro juicio, el código carece y está absolutamente huérfano de medidas que garanticen el fortalecimiento de los partidos políticos. Lo ve uno desde la exposición de motivos. De 25 hojas que tiene la exposición de motivos, solo 9 renglones se le dedican a actividades relacionadas con los partidos políticos y que están íntimamente ligadas al registro de militancia y a los efectos de las consultas internas e interpartidistas. Es decir, el proyecto es huérfano en consagrar normas que de verdad garanticen el fortalecimiento de los partidos políticos. Digámoslo de esta manera, allí se traen normas en las que el Consejo Electoral queda con dientes jurídicamente hablando para ejercer las funciones de inspección y vigilancia desde la perspectiva de policía administrativa, pero no contiene normas que le permitan al Consejo Electoral obrar como garante del derecho de los partidos políticos. Y el mejor garante, por esencia, del derecho de los partidos políticos para una competencia electoral equilibrada debe ser el propio Consejo Electoral. Entonces, ahí observamos, por ejemplo, la inexistencia de reglas relacionadas con el funcionamiento de los partidos políticos. No puede ser aceptable que los partidos políticos estemos recibiendo recursos de funcionamiento en los meses de junio o julio de cada año. Y eso gracias a una gestión diligente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, nadie puede sostener una organización
que los recursos de funcionamiento están llegando 7 meses después de iniciado el año. Y entonces hay que traer cifras acá que son importantes. Este partido, y seguramente la suerte de los otros partidos políticos, porque así la hemos compartido, ha pagado en los últimos 4 años por créditos para acceder a recursos de funcionamiento, intereses por 2.063 millones de pesos. Es decir, cada año los partidos políticos pagamos aproximadamente 413 millones anuales por concepto de intereses porque no accedemos de manera pronta a los recursos. Esto tiene que ir a un proyecto de código electoral. El término perentorio inexcusable que debe tener la organización electoral para reconocer los recursos de funcionamiento tienen que venir al código electoral para no seguir menoscabando los intereses de las organizaciones. Los recursos de reposición de campañas. Así como hay fechas y términos para la presentación de informes de ingresos y gastos de candidatos a los partidos políticos, así como hay fechas para la radicación de informes de ingresos y gastos de los partidos políticos hacia el Consejo Electoral, debe haber fechas para que el Consejo Nacional Electoral haga efectivo el reconocimiento y pago de los recursos de reposición. Este Consejo Electoral que ha sido diligente, ha sido eficiente, quizás el más eficiente de los que he tenido la oportunidad de conocer, está cancelando este año recursos relacionados con las elecciones 2015. Pero durante el presente año no ha pagado un solo peso de los recursos que se gastaron los candidatos en las elecciones del año 2015. Y así queda muy complicado garantizar un proceso de transparencia cuando efectivamente los gastos en los que incurren los candidatos efectivamente no tienen un reconocimiento oportuno de esas obligaciones y en sentido contrario sí tienen que asumir unos costos dinerarios absurdos y altísimos de la banca que efectivamente en algunas ocasiones accede al crédito. Debe ir al Código de Reforma Electoral, debe ir la obligación de la banca pública fundamentalmente para aperturar las cuentas únicas de campaña a los candidatos que se inscriben para participar en elecciones populares. Hoy en Colombia no es posible materialmente acceder a la apertura de cuentas únicas de campaña. Eso está reservado por algunas organizaciones bancarias a algunos partidos políticos. No todos los partidos políticos están accediendo a los créditos, ni todos los partidos políticos están accediendo a cuentas únicas. El control sobre la banca debe imponerlo a través de la adopción de una política pública el Estado, bajo la égida y el liderazgo del Consejo Nacional Electoral, porque de lo contrario seguiremos sometidos los partidos a que los grupos económicos del sector financiero le concedan o no la apertura de cuentas únicas o los créditos a los bancos y a los candidatos. Es un tema que no está y que debe ser relacionado en este proceso. El tema de los anticipos. Yo comparto la tesis expuesta por el doctor Gustavo Petro con relación a las pólizas. No puede ser que uno solicitar 3.000 millones de pesos de anticipo para una campaña le imponga constituir una póliza de 700 millones de pesos. Con certeza, si los partidos tuviéramos los 700 millones de pesos, no prestaríamos los 3.000 millones de pesos. De tal manera que es un absurdo contener normas de anticipos. Continúe con el uso de la palabra, doctor Álvaro Echeverri, 2 minutos más para concluir. De corta pisa que están poniendo efectivamente los bancos. Propuestas, nosotros sí consideramos que lo señalado por el doctor Héctor Riveros, por el doctor Gustavo Petro y por el doctor Jaime Navarro debe ser objeto de una revisión juiciosa y jurídica, y es la compatibilidad de las normas del Código Electoral propuesto con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahí creo que tenemos que hacer un examen muy riguroso. Estoy dudando, honestamente, que el Consejo Electoral haya quedado con facultades para revocar la inscripción de candidaturas e inhabilite e imposibilite el acceso a una campaña a los candidatos. Lo otro, es cierto además, compartimos esa tesis, que debe conciliarse los intereses de estos procedimientos establecidos en el proyecto de Código Electoral con lo estructural que se está proponiendo a través de las reformas políticas,
porque en efecto, lo que viene en reforma política también tiene que traerse efectivamente conciliado a este proyecto de reforma. Asimismo, debe incorporarse un término perentorio al Consejo Nacional Electoral para que señale el procedimiento requerido para la decisión de los partidos políticos. Hoy hay claridad en Colombia acerca de la disolución y fusión, pero no hay reglas claras para la escisión de las colectividades políticas y eso lógicamente tiene que ser objeto de reglamentación. De tal manera que esos son los temas centrales que queríamos señalar el día de hoy. A través de nuestros parlamentarios en la Comisión Primera de Senado y de Cámara, estaremos haciendo llegar de manera particular sobre cada... 30 segundos más, doctor Álvaro Echeverri, active el micrófono. Gracias, presidente. Estaba cerrando y señalando que los temas particulares relacionados con las propuestas y consideraciones los vamos a hacer llegar a las comisiones respectivas a través de nuestros miembros en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Saludo especial, señor presidente. Muchas gracias.